En la primera clase del curso sobre reflexiones sobre ética. Tenemos el gusto de contar con la presencia de dos profesores titulares de cirugía, con el doctor Eduardo Arrigalzaga, que es el jefe del departamento quirúrgico del Hospital de Clínicas, y con el doctor Jorge Manrique, que es el jefe de servicio del Hospital Eva Perón, ¿no, Jorge? Bueno, la primer charla introductoria sobre reflexiones de la ética, lo que vamos a hacer es, vamos a dar las dos charlas de los dos doctores y luego vamos a escuchar y responder todas las preguntas. Jorge, te dejo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a compartir con ustedes algún rato y algunos pensamientos. Y mi idea es contarles de qué forma nació este curso, entonces ustedes van a entender hacia dónde vamos. ¿Por qué y para qué lo hicimos? Sabemos que el aumento del saber científico se apoya sobre novedades tecnológicas que mejoraron los resultados de la labor médica. Pero, al mismo tiempo, se plantearon dilemas éticos, dependientes del cómo, cuándo, dónde, para qué y a quién aplicar esas novedades. Entonces, a partir de eso, aparecen inconvenientes en las decisiones que no siempre se resuelven como debieran. La ética es esto, es un capítulo de la filosofía que se ocupa de criticar a la moral. Es una postura escéptica sobre el conocimiento y el saber que conduce a la búsqueda de nuevas verdades o nuevos horizontes. Se la considera a la ética, la ciencia de hacer el bien y evitar el mal, y también el arte de elegir lo digno para la vida. Le incumben la moral, la virtud, el deber, la felicidad y la vida, en el marco del sentido asignado a lo humano, lo cósmico y lo social. Por lo tanto, la ética parece tener algún peso y resulta, a mi juicio, una necesidad. Si revisamos hacia atrás la visión de la gente que estudió las necesidades humanas, nos encontramos con una reconocida pirámide de Maslow, donde se observa que la ética ocupa el polo superior de las necesidades de realización del ser humano. Por lo tanto, daría la impresión de que eso debiera estar satisfecho para que el ser humano pudiera completar su evolución. A partir de una serie de cambios que vamos a ver en alguna reunión posterior, surge la bioética como estudio sistemático de la conducta en el área de la ciencia de la vida y la atención de la salud, en tanto tal conducta es examinada a la luz de valores morales y legales. Entonces se nos ocurrió, charlando con varias personas y con Arrigalzaga puntualmente, que valía la pena reflexionar en cuanto a pensar sobre algo atento y detenidamente para comprender, formar opinión o tomar decisiones fundadas, y por lo tanto deberíamos reflexionar. Y así surgió la idea de las reflexiones bioéticas. Nuestro objetivo, analizar la praxis médica, reconocer cuestiones dilemáticas y fundamentar respuestas éticas. Está dirigido a miembros del equipo sanitario dedicados a asistencia, docencia e investigación. Y está constituido por una colección de tertulias en cuanto a reunión alrededor de una mesa virtual, como corresponde al siglo XXI, donde un experto expone su punto de vista y dialoga con los concurrentes. Hasta terminar este año 2017, vamos a ofrecer estas 4 reuniones. La de hoy, que está ahí titulada, el jueves que viene la de ética y moral, el otro jueves bioética como nueva disciplina o renovación de viejos contratos, y por fin el 14 de diciembre objeción de conciencia del personal de salud. Eso va a continuar el año que viene, Dios mediante, en 2018 con mira, me pasé un poquito, vamos a volver con este listado de clases al cual ustedes podrán aportar en su momento sugiriendo nuevos temas que van a ser contemplados y vamos a conseguir quien los trate. Para esto les ofrecemos estas referencias bibliográficas. La dejo un segundo en pantalla para que la puedan recuperar cuando quieran, parando el video en su momento. Y acá hay un poco más de referencias bibliográficas. Finalmente,
quería mostrarles esto que podría ser un buen material de lectura agregado al anterior, donde está el boletín del Consejo Académico de Ética en Medicina y la revista Inmanencia que se produce en el Hospital Eva Perón. Por mí, me despido, espero las preguntas que ustedes quieran después y le cedo la palabra al doctor Arribalzaga que está... Sí. Ahora le ponemos la presentación, ¿ok? Muy bien. Vamos a buscarla. Es esta. Muy bien. Doctor Arribalzaga, con ustedes. Le paso esto. Así está más cómodo. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. La idea es, de alguna manera, reflejar rápidamente que desde 400 años antes de Cristo ya Hipócrates venía diciendo cómo era el comportamiento que se debía tener en los cuidadores de salud, pero él no sospechaba que de alguna forma la profesión médica en el siglo XXI iba a tener grandes cambios desde la regulación de esa profesión médica hasta la aparición cada vez mayor de avances tecnológicos, científicos, que producían cambios de alguna forma en la educación médica y en la educación de la comunidad. Estos cambios eran de la práctica médica, del concepto de salud y de las sociedades, donde prácticamente los últimos 25 años del siglo XX se produjeron drásticamente estos cambios sin etapas de transición. Y por lo tanto, el comprender la ética y el humanismo médico es entender que es una disciplina práctica en donde hay dos ramas preferenciales. Una, la clínica, al lado de la cama del paciente o en el consultorio, en la sala de internación, y otra de salud pública, en donde se deberían definir las guías y vías de acción de lo que se llaman las decisiones clínicas para la población. De alguna forma implican analizar nuevos problemas en base a este conjunto de progreso científico-tecnológico que originan nuevos dilemas y problemas bioéticos. Hay algo que está muy presente en la actualidad, que es que el paciente y la sociedad participa de todos estos progresos científico-técnicos y muchas veces no entiende qué es lo que sucede, pero se ve afectado por estos cambios. Y cómo podemos compaginar el progreso con la ética en forma constante. Así se suceden distintos escándalos, dicen la prensa no científica, acerca de denuncias de distintos laboratorios por sobornar a médicos para prescribir algún tipo de medicación, o entender que algún sanatorio o clínica privada puedan interpretar a la persona, al paciente, como un cliente y no como una persona en su mayor debilidad, que es la pérdida de la salud. Y además, ante este avance, puede producirse el propio error, el error no intencional, en donde de alguna manera hay que luchar contra este enemigo en forma permanente. Entonces, como decía un profesor tucumano, Armando Pérez de Nucci, en 1980, existen pecados que debemos evitar. Y son todas estas notas de indiferencia, indolencia, ineficiencia, inconstancia, imprudencia, inexperiencia y sobre todo, básicamente, la ignorancia de que podemos producir daño sin considerar lo que piensan los enfermos o nuestros colegas. A las faltas de ética que podemos encontrar en la práctica profesional cotidiana, como la incompatibilidad o la dicotomía, de alguna manera
podrían presentar que la ética está como enjaulada, está directamente presa y no existe. Y esto no debería ser así. Principalmente en la cirugía, nosotros debemos tener claros los objetivos de la misma. Corregir anormalidades, mejorar prácticas quirúrgicas, ya sean por investigaciones o innovaciones, y tener bien claros los tipos de operaciones que se pueden realizar a lo largo de nuestra práctica profesional. Tratando de evitar aquellas operaciones que podrían ser discutibles porque o hay controversias puntuales o prácticas que todavía el tiempo no han demostrado ser seguras y de calidad. Por lo tanto, en cirugía la innovación es presentar un nuevo acceso al problema. ¿Cuál es el problema del paciente? ¿Cuál es el problema que deberíamos solucionar en la forma más eficiente y no eficaz? Eficiente en el sentido de que debemos lograr el objetivo sin de ninguna manera tener costos excesivos, costos de cualquier tipo, desde sufrimiento personal, costos económicos, recursos, pérdida de tiempo, etc. El objetivo entonces de la operación es ser mucho más efectivo en el tratamiento, mucho, por lo menos igual que las técnicas convencionales, pero que agreguen algún tipo de calidad comparable a los ensayos clínicos de los tratamientos farmacológicos. Puede suceder que en esta innovación la técnica pueda ser una modificación de aquello existente o una alternativa al tratamiento. Y entonces la pregunta puntual es, ¿se puede realizar un ensayo clínico en cirugía controlado? Teniendo en cuenta que básicamente detrás de nosotros hay una industria poderosa que enseguida toma las ideas que podemos nosotros tener para mejorar los instrumentales, las prótesis, las suturas, y que eventualmente podrían cambiar una decisión médica. Para ello, la integridad de los ensayos clínicos randomizados en cirugía nos hacen ver si es o no ético la existencia de placebos, de las relaciones daño-beneficio, la existencia de conflictos de interés entre los investigadores participantes, la participación paga, el pensar, por ejemplo, si uno recibe alguna retribución por tal o cual indicación o clase, conferencia, etc. Justificación de contribuciones como autorías, cuando en realidad eso no sucede. El momento actual es bastante importante porque creíamos que teníamos todas las certezas y sin embargo nos quedaron las incertidumbres y las dudas están presentes a pesar de que pareciera que no están. Por lo tanto, el médico, mucho más el cirujano, necesita un proceso permanente de formación que se inicia en el pregrado en la universidad, que se debe afianzar en el posgrado a través de carreras de especialista y fundamentalmente las residencias médicas, donde se obtiene una responsabilidad progresiva e independiente y, sobre todo, continúa en toda la vida como para la formación de una especialidad. El perfil, entonces, del médico cirujano, además de las características de dominio, destreza, amplios conocimientos, iniciativa, espíritu constante de superación, requiere una ética profesional, es decir, una ética de lo que se debe hacer, no tanto de lo que se puede hacer. Y profesional, dando fe de lo que uno hace de acuerdo a las limitaciones correspondientes. Por lo tanto, hay ciertos influjos en esta relación del cirujano con los pacientes a nivel del contexto social y familiar, a nivel del contexto laboral y sobre todo está también relacionado con la forma como estos pacientes, que todos podemos serlo,
se relaciona con los médicos y con sus distintos colaboradores, desde los administrativos hasta los paramédicos. Por lo tanto, hay una serie de atributos que exigen un respeto importante para obtener resultados terapéuticos positivos que mejoren la calidad de vida del enfermo. Es un aprendizaje científico-técnico en donde no solamente se hacen los conocimientos científico-técnicos, sino que además se deben inculcar valores, principios, la cultura en general. Recordemos que los deberes del médico exigen ciertas obligaciones, donde la ignorancia de ciertos elementos, técnicas o procedimientos implican una inmoralidad que es inaceptable. Por lo tanto, siguiendo este esquema, podríamos decir que tenemos que definir el problema, valorarlo desde los hechos científicos-técnicos y las consecuencias que se originan, pero desde el punto de vista ético, ver cuáles son los principios que se pueden conculcar, cuáles deben estimularse para estar presentes y saber cuáles son las mejores consecuencias éticas para tomar la decisión más correcta, ética y adecuada. Por lo tanto, de alguna forma el cirujano siempre es un docente, tiene una responsabilidad en el compartir los conocimientos y en las cualidades que se deben desear del médico. Agres, un clínico, decía que todas ellas, estas que están ustedes presenciando, son las necesarias, pero reflotaba y remarcaba que las éticas eran aquellas que de alguna forma debían estar siempre presentes. La formación del médico entonces exige una integridad y dignidad, cualidades que definen a su perfil y mucho más en el cirujano, ya que prima la razón y por lo tanto el ejercicio de su ciencia quirúrgica obedece a ese principio del deber. No puede haber pálpitos en la aplicación de técnicas quirúrgicas, sino reglas establecidas con rigor. Y por lo tanto no se debe desligar la cirugía del arte y la ciencia. El arte como oficio y la ciencia a través de la tecnología que va rápidamente cambiando minuto a minuto. Hay algunas situaciones en donde las decisiones pueden tomarse por convicción ética o estar sujetas a presiones de todo tipo. Los límites entre estas presiones y la convicción ética es muy tenue. Bueno, uno querrá siempre demostrar que su misión es la única que debe tener, el cuidado del enfermo, el cuidado de esa persona que concurre a contactar con un cirujano para saber de alguna manera que lo único que importa es la solución en lo posible de esa enfermedad quirúrgica. Entonces, hay que buscar la verdad. Y la verdad muchas veces no está subsumida en la realidad cotidiana. Y por eso hay que tener paciencia, magnanimidad, que es la grandeza del espíritu, con una perseverancia permanente y un destacado equilibrio psicofísico para soportar todas las vicisitudes de la práctica profesional cotidiana. Educar entonces es autoexigirse, son acciones permanentes en donde no podemos ser honrados, honestos y dignos por ratos, por periodos, por ocasiones o porque nos conviene. De alguna forma, el humanismo es el respeto a la vida del paciente que se le otorga una libertad, dignidad y valores, aun cuando él en algunas situaciones piense en forma diferente. Por eso los programas de pregrado en la universidad y posgrado a través de las residencias deben ir formando el perfil adecuado a las necesidades de la comunidad. Esa profesionalidad tiene una doble competencia, intelectual y ética, y por lo tanto la intelectual está dada por las capacidades que se van adquiriendo en el tiempo
pero sobre todo la ética es un ejercicio de virtudes, no teologales, sino cardinales, aquellas que son atributos que hacen a la compasión y al altruismo, el compromiso con el otro, la persona enferma. De alguna forma, en cualquiera de sus etapas, el acto médico es una relación personal y no un encuentro casual entre el que sufre y un individuo diferente como una máquina, como decía Santas hace ya unos cuantos años. Creer en lo que se afirma y vivir como se piensa hace una conducta coherente y más allá de presiones de cualquier tipo y en cualquier momento. ¿Cuáles son esas habilidades profesionales? Lo que hoy en algunos textos aparece como profesionalismo, bueno, son todas estas características que nosotros vamos a ir viendo y asumiendo plenamente, actualizándonos permanentemente de una forma real y no teórica, en la práctica. Debe haber un equilibrio armónico de obligaciones y derechos actualizados, porque nosotros nos debemos a la sociedad, a los enfermos y a nuestros queridos colegas. Las consideraciones éticas habituales van a permitir conocer si nosotros en nuestra conducta profesional las seguimos o solamente las decimos y no las practicamos. De alguna forma, esos principios de ética profesional hacen a la resolución de problemas éticos concretos a través de distintas reglas éticas que deben estar permanentemente en la mira de nuestras decisiones. Hay valores éticos de referencia, hay no ignorar las posibilidades de definir y cultivar virtudes y recordar que la ciencia y la ética permanentemente se interpelan ante nuevas situaciones. Y por ende, vamos a evitar la deshumanización. El cirujano debe ser cuidador. Tratamos a personas humanas, cultivamos la autonomía del paciente y debemos asumir el destino mortal, tanto de los pacientes como de nosotros mismos. De alguna forma, los principios protectores de la dignidad de la persona hacen que la ciencia esté al servicio de la vida humana y no de intereses espurios. Hay valores objetivos válidos para toda persona y cultura que debemos entender porque de alguna forma nosotros tenemos que cumplir con esta función del cirujano. Una función humana, científica y a conciencia nuestro compromiso con los pacientes. Por lo tanto, la relación médico-paciente se ve a través de querer el bien del otro, nuestro enfermo, hablar bien del otro, nuestros colegas, hacer el bien a los pacientes y ofrecernos en los servicios de forma permanente y tratar de lograr la expansión de los beneficios para enfermos, sus allegados, familiares y nuestros colegas para mejorar la calidad de la atención a través de la cirugía. Eso es humanismo médico en cirugía. No puede ser solamente un técnico, no es un plomero el cirujano. Hay un profundo sentido de humanidad y capacidad de decisión. Y ese juramento profesional se lo debe llevar día a día, permanentemente, ante cada paciente y ante cada situación con un colega. El grado y el posgrado, de alguna manera, nos deben asegurar una práctica médica segura, pero que además de evitar los errores médicos, la litigiosidad indebida o los juicios por mala praxis, nosotros debemos asegurar una alta calidad del recurso humano con satisfacción y confianza del paciente y con lo posible un ahorro económico y social y sobre todo de la pérdida de tiempo que muchas veces sucede. El criterio médico, ese criterio que no nos enseñan en los libros en el pregrado, lo debemos ir adquiriendo día a día, sabiendo a quién consultar y ver para esta comunicación. De alguna forma, la ciencia como la tecnología biomédica pueden ser instrumentadas tanto por el poder político como por el complejo sistema económico industrial que nos vemos
forzados a soportar sus presiones. De alguna forma es inaceptable una medicina más preocupada de sí misma que del hombre al que debería servir, la comunidad, la persona enferma. Finalmente, debemos en nuestra función cotidiana promover el crecimiento profesional de todos aquellos que están cercanos a nosotros, de alguna manera estimular la capacitación continua, ser lo que uno dice ser, promover la autoevaluación y la autocrítica, no el cotilleo inmediato para decir que uno es mejor que otro, y en realidad no hay un campeonato de Fórmula 1 de cirugía, no existe. Motivar y estimular, de alguna forma estar agradecido de nuestra profesión quirúrgica. Muchas gracias. Bueno. Antes de abrir las preguntas y mientras llegan, quería hacer un comentario que se me pasó. Es habitual que en los últimos años se exija la declaración de conflictos de interés para la presentación de un trabajo científico, y siendo esto una presentación más, queríamos declarar en nombre de los directores del curso y de las personas que van a contribuir con su saber y con su querer decir que acá no hay ningún conflicto de interés, nadie cobra, y personalmente aprovecho para agradecer a quien nos ofrece el espacio, que no conozco muchos lugares que ofrezcan espacio gratuito para ofrecer cursos gratuitos donde creo que ninguno de los disertantes va a tener beneficios personales. En todo caso, el gusto de compartir y volver a aprender para hablar. Es una oferta solidaria, finalmente, y eso no está de moda, perdonen. Hace muchos años, muchos deben ser 20, a lo mejor Eduardo me ayuda, en Harvard se planteó la necesidad de cambiar el programa, definiendo un nuevo programa que se llamaba Medicina dirigida al paciente. Se descubrió, entre comillas, que eso era lo que podía hacer que los médicos fueran mejor contemplados y que tuvieran menos juicios. Y llamó la atención, a mí por lo menos, que la medicina tan avanzada como está hoy, descubriera que el objeto formal de su desempeño era el paciente. Fue un buen llamado de atención. No creo que haya resultado demasiado, porque pasados unos 15 años aparece la conferencia sobre el profesionalismo, que nos va a ocupar en otro momento. Pero creo que vale la pena plantearlo así. Perdón. Primero felicitarlo al doctor. Me dejó sin habla y eso es mucho. Sí. Para los que me conocen es mucho. Me pareció increíble la charla. Toda y cada una de los slides de las diapos, y por suerte la tengo en mi escritorio, para verla antes de que Nico la pueda subir a la web. Por otro lado, contarles que Mariano está conectado, está en las Filipinas, pero parece que su internet no es demasiado buena. ¿Querés probar, Mariano, a ver si tenés audio? A ver. Mariano. Mariano. Ahí está. Bueno, escribió diciendo que su internet se iba cortando, pero en realidad dejó un par de preguntas que, si me permiten, se las voy a leer. Lo primero que dice es que nuestra profesión está en una época de cambios y progresos constantes, y cómo utilizar las nuevas tecnologías y los nuevos equipamientos desde el punto de vista ético. Porque, como dijeron ustedes hace un ratito, los profesionales de las presiones de las compañías existen, pero también existe la convicción por el progreso. En definitiva, lo que él pregunta es si es realmente una dicotomía este tema. ¿Cómo hacer para progresar dentro de los parámetros éticos y cómo ser éticos sin rechazar lo que es nuevo? Bueno. Bueno, yo creo que yo no estoy en contra del progreso científico, de ninguna manera.
El progreso científico es un cohete espacial que sale avanzando a una velocidad inusitada. La reflexión bioética acerca de cada progreso es una tortuga que va subiendo por una escalera. Necesita tiempo, necesita debate, necesita de alguna manera poner los puntos que pueden ser fortalezas o debilidades en discusión de si se puede o no se debe hacer. Porque la ecuación es muy simple, es deber y poder. Y en realidad las dos cosas tienen que estar, deber y poder. Cuando hay una demasiada supremacía del poder por encima del deber, entonces ahí vamos a ser técnicos, vamos a ser plomeros de lujo, que vamos a hacer cosas increíbles. A mí, por favor, que me atienda un médico. Creo que el enfrentamiento se da porque el poderío de las empresas está basado en una ética comercial, que no me parece que no debe existir, pero la ética del médico no es comercial, no debiera serlo porque desde el punto de vista formal, el médico es lo que es porque es altruista, si no, no es profesional y si no, no debiera ser médico. Por lo tanto, si la decisión sobre qué hay que hacer con un paciente tendría que estar basada en lo que se sabe, en lo que se conoce, en lo que se puede hacer de acuerdo con esas cosas y en lo que parece más conveniente para el paciente. Ese es el subrayado, porque es evidente que la aplicación de algunas cosas que pueden ser económicamente beneficiosas para el médico, al paciente no lo mejoran o no tienen buenas posibilidades de mejorarlo, o peor, no van a hacer nada a pesar del costo. Por lo tanto, si no está bien indicado y no corresponde, eso no es ético porque está mal hecho. Si además hay beneficio y no trae beneficio para el cirujano o para el médico y no trae beneficio para el paciente, es doblemente culposo. Entonces yo creo que la cosa está ahí. Yo no tengo problema, creo que nadie lo debe tener, en utilizar elementos caros cuando tienen indicación. El planteo es si tiene o no tiene indicación. Cuando uno lo lleva al final, lo lleva al tratamiento paliativo, se empieza a plantear algunas cosas que antes no se planteó. Entonces, discutimos los médicos mucho si merece una alimentación enteral o parenteral a un paciente que está con un cáncer avanzado. La pregunta es, ¿hacemos la misma discusión cuando planteamos una prótesis para el mismo enfermo? Y ahí vienen los puntos suspensivos que cada uno debiera llenar. No es poca cosa, no. Es un tema complicado. ¿Sí? Y referido a esto, ¿qué hacemos si tenemos un procedimiento, no sé, a lo mejor algunos de los que hacemos nosotros, que hacemos más mínima invasión, que lo podemos hacer en la cama de un paciente, con un ecógrafo, con una cosa más o menos simple, y de repente la tecnología nos dice que podemos usar otra cosa y que podemos usar una imagen diferente y demás. Y que realmente sirve. Cambiar un procedimiento por otro, más allá de la relación costo-beneficio y más allá del beneficio real que le aportemos al paciente. ¿En qué línea jugamos? Digamos, ¿dónde un procedimiento sobreestimado a lo mejor por su costo es ético o no hacerlo cuando podemos hacerlo de la misma manera y en forma más simple? No sé si se entiende mi pregunta. Sí. Bueno, eso depende mucho. Hay que recordar que la cirugía es operador dependiente. Y una característica que tiene el operador es que a lo mejor el común, la gran mayoría, está en un promedio de habilidades técnicas. Y sin embargo hay algunos que exceden esa habilidad y son los Messi de la cirugía. No por ser los Messi de la cirugía vamos a pretender implementar una técnica que solamente la puede hacer Messi. Porque eso va en detrimento de la técnica y de los pacientes. Entonces hay que asegurarnos estándares mínimos de calidad que tengan el concepto de que eso es al menos igual que los tratamientos convencionales, con menos
costos económicos, de recursos, pérdida de tiempo, sufrimiento, dolor. Bueno, si eso, lo nuevo, es igual que lo anterior, con menos estas características, hagámoslo. También está la inversa, ¿no? Sí. Que a lo mejor uno sabe perfectamente cuál es el procedimiento y hoy por hoy los prepagos, las obras sociales y demás niegan determinada complejidad de materiales y de cosas con argumentos purios que no, digamos, no... Bueno, ahí también la ética... Hay que demostrar que eso es el nuevo gold estándar. Y eso es lo difícil de tratar y de demostrar. Pero eso no es solamente en cirugía, pasa en todas las especialidades médicas. Otra pregunta, también de Mariano, y ahora sigo con otra gente. Ciertos adelantos quirúrgicos como la cirugía laparoscópica, la guiada por imágenes y aún más la robótica, nos aleja del paciente y su cuerpo. ¿Cómo hacer para que esto no deshumanice la práctica médica? Aún más, la inteligencia artificial ya permite, diagnosticar e incluso operar pacientes sin la participación activa humana. ¿Cómo manejar estos cambios desde el punto de vista ético? Bueno, el cuento es así. El pacto de la intervención hasta hoy incluye el contacto con el paciente. Eso ha caído en desuso o se lo utiliza mal y los pacientes no cesan los consultorios periféricos, digo, donde los que atendemos consultorios fuera de grandes instituciones, donde dicen, mire, perdóneme, yo le cuento esto porque a mí no me revisan los médicos que me atienden. Pero no solo eso, no me miran, pues están mirando la computadora para anotar lo que yo le cuento. Más, nunca me tocaron lo que yo le estoy comentando, doctor, perdóneme. Entonces, no es que la máquina nos va a alejar más. La laparoscopia no tiene por qué alejar más al paciente, porque realmente una vez que el paciente se durmió, a mi juicio queda bastante lejos, porque no está presente en ese momento, está dormido. Sí aleja el hecho de no tener seguimiento, porque el seguimiento es tan rápida, la respuesta del paciente, que uno no tiene contacto. Pero hubo un contacto previo y un contacto posterior. Ahora, no hagamos los cirujanos lo que hacen los anestesistas, que dicen, me desagrada mi profesión porque no tengo contacto con el paciente. Ellos tienen consulta pre y posoperatoria, nadie les prohíbe. Los cirujanos tienen muy poco contacto con el paciente cuando no los ven antes de operarlo porque es de equipo, y cuando después de operarlo no lo ven más porque los puntos se los saca Mongo. Entonces, bueno, no le echemos la culpa a la máquina, la culpa es nuestra, la culpa es nuestra. Entonces, eso no tiene nada que ver. Y respecto a las decisiones sobre lo caro o lo barato, creo que hay que intentar ofrecerle al paciente lo mejor, pero lo ético es atenderlo, y no decir que como no me conceden tal cosa, que lo atienda otro, porque no le va a dar a otro tampoco. Hay que dar lo que se pueda. Alguna vez se planteó una discusión en la academia si era ético o no era ético operar a los pacientes por patología biliar con algo que no fuera laparoscópico. Y mi respuesta, y la mantengo, es que lo que no es ético es no atenderlo. Pero si uno no tiene posibilidad de hacer una operación laparoscópica, porque lo que sea, cualquier problema técnico, o falta de entrenamiento de la gente, tiene que ofrecerle la solución del problema con lo que haya. Porque no se va a morir de laparoscopia o de convencional, se va a morir de complicación biliar. Acá hay varios comentarios, uno del doctor Jorge Jiménez, que bueno, habla sobre lo mismo, cuando actualizar técnicas deja de ser ético. Silvia Oger, que nos dice que la tecnología no deshumaniza la medicina, sino que los profesionales que la usan se olvidan de la persona enferma. Lo primero es la relación médico-paciente y los avances tecnológicos nos ayudan, no reemplazan al médico. Y eso... de acuerdo, Silvia. Creo dijiste que es... mejor que yo y más corto lo que yo dije. Ahora les digo algo más, porque Nico me lo está pasando. Por más tecnología y adelanto, los médicos no debemos olvidar el contacto con el paciente, también dice el doctor Jiménez, Jorge Jiménez. Y la verdad que muchas veces nos olvidamos del paciente. Y
y creo que las generaciones más jóvenes, a todos nosotros, más aún, y la culpa es nuestra. No me parece que... porque también lo que decías vos, Jorge, del consultorio es tal cual. Uno a veces en el consultorio no toca al paciente, lo atiende, y sobre todo a lo mejor en el ámbito hospitalario, que también es un error, pero que es así. Uno tiene 20 pacientes, los quiere atender rápido, y eso lo ven los residentes, y los residentes lo repiten, y así, y creo que se va perdiendo el contacto con el paciente, sin duda se va perdiendo. Y a lo mejor los que nos vamos poniendo un poquito más grandes, en realidad, también la enfermedad y la muerte nos pone en una situación de la que uno se quiere desprender y se quiere separar. Y a veces es difícil todo eso junto. Cuando uno lo cuenta y lo habla afuera con amigos o con gente que no tiene nada que ver de la medicina, y uno hace un chiste y hace alguna cosa, dicen, se asombran de cómo nosotros nos dirigimos a determinados acontecimientos. Y creo que tiene que ver con que ahí se mezcla todo, se nos mezcla todo como seres humanos que somos, digamos. Ya no tiene que ver ni la profesión, no tiene que ver la especialidad, no tiene que ver la tecnología, creo que tiene que ver cómo nosotros nos paramos frente al enfermo como seres humanos, y por eso me quedaron muchas. Hay una diapositiva, Eduardo, que mostraste espectacular, que habla de la beneficencia, me parece que es ahí a donde tenemos que apuntar. Bueno, pero hay algunas cosas que creo que quedaron olvidadas por los éxitos de la medicina. Primero, nunca se publican los fracasos, las marcas jamás. Los laboratorios de especialidades farmacéuticas ahora están con una pelea porque también se niegan a publicar los estudios negativos, de resultados negativos, pero además creo que es una noticia que nadie lee. Otro fracaso en medicina no lo leería nadie. En cambio, se curó el cáncer, la vacuna contra el odio, qué sé yo, ese tipo de cosas sí se lee. Pero la sociedad toma eso y nosotros también. Entonces, es muy difícil salir y decir, me parece que fracasamos. Por lo tanto, como el fracaso para los mortales es la muerte, cuando viene la muerte todo desaparece. A Dios gracias, aparecieron el tratamiento paliativo, porque el médico, que era el que cuidaba, la parte muerte no la cuidaba más. ¿Por qué? Y antes le poníamos, los años previos, le poníamos un biombo para separar el muriente del viviente. Y después además no lo veía nadie. En los hospitales, en los sanatorios también, ¿y cómo está fulano? Igual. Ni entraban a verlo porque estaba muriendo. Entonces, ese abandono, que forma parte de la medicina, es lo que uno no puede explicar cuando se encuentra con el familiar y dice, lo que no me voy a olvidar nunca es que usted no vino. Y claro que no se olvida, porque el médico es médico hasta el final. No puede ser que el médico esté solamente para el festejo del éxito. El fracaso también forma parte de la medicina, y no aceptarlo forma parte de un error ético muy extendido, que se paga muy caro y que la sociedad no perdona. El abandono no lo perdona, ni de los médicos ni de los cirujanos. El famoso no me vio nunca más, el famoso no sé quién me operó, me fue fenómeno, pero no sé ni quién me operó. No es una buena nota para el profesor médico, ¿eh? La verdad que es mala, a tal punto que muchos dicen, yo volveré ahí y espero que me toque el mismo. ¿Y quién era? No sé. A ver, y después, si ese señor le va mal y busca a quien sí fue, que fue el que lo operó o el que lo atendió, y lo encuentra y lo enjuicia, lo va a ganar, porque no tiene noción, no tuvo contacto. Entonces, eso cuesta tiempo, y el tiempo es dinero. Bueno, ok, nada, a ver si nos ponemos los pantalones. Tal vez la profesión médica, y mucho más la cirugía, tiene una característica que no tienen las otras profesiones. El ingeniero trabaja para el hombre, para hacer caminos, puentes. El arquitecto para hacer, de alguna manera, casas o alguna institución. Los abogados, bueno, para defender de los pleitos judiciales. Todos son para el hombre. El médico es el único que trabaja con el hombre, que le escudriña, pone sus manos, lo revisa. En los cirujanos metemos
a alguien que está hablando con nosotros, se duerme y podemos de alguna manera poner nuestras manos en sus entrañas. Luego hacemos lo que tenemos que hacer y después se despierta y sigue hablando con nosotros. Eso hay que transmitirlo, hay que vivirlo. De alguna manera, eso no tiene ningún tipo de precio, no se puede pagar con nada. Sin embargo, algunos prefieren ser plomeros, prefieren ser técnicos que modifican algo y al paciente nunca más lo vieron. ¿Por qué? Porque lo sigue el clínico, el cardiólogo, el que sea. Y eso es realmente lamentable. En cirugía eso sucede en muchos lados. Ayer me llamó una señora de España, que es amiga de una de mis hijas, porque había tenido una fractura de una costilla, sin desplazamiento. Y entonces fue a una clínica, la atendieron, no le gustó, le dijeron que estaba bien en la guardia, fue al especialista traumatólogo, porque le dijeron que era un traumatólogo que la tenía que ver, le aseguró que tenía una fractura por las placas que le habían hecho y una tomografía, ¿no? Ella es turista en Alicante, y no estaba conforme. Entonces habló con mi hija y mi hija me dice, ¿podés atenderla vos por WhatsApp? ¿No? Y así yo vi las placas, todo. Y la señora dice, acá no me revisaron. Pedí que me tomaran la presión y me dijeron, tiene que tomar un turno para que le den una cita para tomarle la presión. Y eso está sucediendo en un lugar que es bastante más parecido a nosotros. Sin embargo, en la Argentina eso también pasa. ¿Por qué? Porque el enfermo no sabe quién lo atendió. Y el paciente, con el tiempo, hace una descripción del médico que a lo mejor no es la que corresponde al que efectivamente lo trató. Bueno, ese tipo de medicina hay que desterrarla. Hay que volver a la medicina tradicional, donde hay que darse cuenta qué es lo que pide el enfermo. Y el enfermo pide básicamente que lo escuchen, que lo toquen, que lo revisen, que traten de confrontar los problemas que tiene de todo tipo, además de los patológicos, para sentirse persona y no un objeto que, como en una góndola, sacamos una pieza, ponemos otra y los distintos elementos de repuesto. Esa medicina no debe ser. A ver, creo que cuando hablamos recién del tema de la tecnología, y lo que decía Jorge en realidad es que no lo cambia la tecnología, ni hacer cosas nuevas es éticamente incorrecto. Lo que me parece es que la tecnología no nos puede suplir, digamos. Yo lo he discutido muchas veces con Mariano, no sé si sigue estando en la línea o se fue, lo he discutido muchas veces con él, porque yo creo que la tecnología sí nos ayuda y mucho a hacer mejores cosas por los pacientes, pero que a la persona no hay tecnología que la suplante. Me parece que eso tiene que ver con la convicción del por qué nosotros elegimos esta carrera, porque nosotros trabajamos con los pacientes y por los pacientes, trabajamos por otro. Y creo que uno, así como vos decís, Eduardo, de la plomería, yo le digo siempre a los residentes, uno puede ser médico porque lo siente y porque le gusta, o uno puede ser médico de la misma manera que puede ser verdulero, y decir, bueno, tengo los tomates, tengo esto, los vendo, los cambio, lo máximo que puede pasar es que se pudran, los tiro, compro otros, o puede, digamos, dedicarse y darse para poder tener una relación con el otro. Y a veces la tecnología nos separa de eso, no por el procedimiento en sí, sino porque la tecnología lo que no puede hacer, y creo que nunca lo va a hacer, es reemplazar al médico, reemplazar al ser humano que tiene contacto con el otro ser humano. Me parece, por lo menos me parece que es una opinión. Yo estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que estamos viviendo mundos diferentes. Alguien dijo que vivimos en extraños morales. Cada uno tiene su composición de lugar y su idea de cómo debe ser la cosa, entonces nos enfrentamos con esas cosas. Pero además, el mundo mismo, hay una encuesta que no me va a salir el nombre, que se hace con los ingresantes a la universidad en Estados Unidos todos los años.
que demuestra progresivamente cómo hace 30 años los universitarios, que serían después profesionales, cuando comenzaban, entraban a la universidad fundamentalmente para cambiar el mundo y mejorar su situación del mundo. Y eso se pierde con los años. No, pero hoy lo que está primero en deseo de los universitarios es ganar buen dinero. Entonces, no se puede ganar buen dinero haciendo entrevistas clínicas más prolongadas, ni atendiendo más al paciente. La idea es, tengo que poner una ristra de cosas, le saco el pedazo como cirujano, o le doy la receta como clínico y buenas noches. Pasó el postnet y ya está. Facturado está, buenas noches, tómatela que viene otro. El problema pasa por ahí también. Para peor, la sociedad misma nos pide que tengamos eso, porque no hay posibilidad de formarse sin dinero, de mejorar sin dinero, de especializarse sin dinero. La mayoría de las instituciones profesionales no ofrecen nada que no sea pago, y eso se paga con dinero, no se paga con Es así. Otra pregunta, otra vez Silvia pregunta, en realidad comenta, la relación, el tiempo empleado, la escucha, el diálogo, son las herramientas más importantes que poseemos para desempeñar nuestra profesión. Es nuestra obligación brindar a cada enfermo el tiempo necesario para cubrir su necesidad y no dejarnos presionar por factores externos para limitarnos. Y después hay otra pregunta de Ingrid que dice, ¿qué opinan ustedes de la creación de la ACNAT dentro del Decreto de Cobertura Universal de Salud? Yo no sé si escribiste bien, Ingrid. ¿ACNAT es lo que estás preguntando? Yo creo que se debe referir, que nos aclare, pero si se refiere a la cobertura universal de salud, supongo que es eso. El micrófono. ¿Está? Bueno. Ingrid, si aceptás compartir tu audio, podés hablar. Mientras tanto, yo les cuento estilo radio porque el agujero es terrible en el audio. Bueno, si es para la cobertura universal de salud, yo la aplaudo, pero me parece otro como sí. La cobertura universal de salud es una cuestión constitucional. No está dicho en ningún lado que no sea así. La Constitución, no hay leyes específicas para eso, no que no haya, sino que no son necesarias. Dice que el paciente merece ser atendido, o sea, y que tiene cobertura universal gratuita. Eso es lo que dice la Constitución. Más, en la provincia de Buenos Aires, el medicamento es un bien social. Por lo tanto, se le debería dar el medicamento también. Me parece que hay demasiada propuesta para poca efectivización. Si en el hospital yo tengo una lista de 2.000 pacientes en lista de espera, me parece que no estamos ofreciendo beneficios, de todo, de lo que quieran, podemos desglosar, pero hasta de lo más frecuente, no de las cosas raras, lo más frecuente. Entonces, algo está pasando. Entonces, la cobertura universal de salud me parece perfecto que se aplique. Pongan el nombre que quieran, hagan la ley que quieran, pero cumpla la Constitución. Si es de otra cosa, no sé. Si es de ANMAT, es más larga la cosa, podríamos charlar. Pero si es de ANMAT, A-N-M-A-T, si es eso, estos apuros para calificar los trabajos de investigación y esas cosas, a mí me parece que debe ser revisado, porque apurar el permiso para hacer cualquier investigación podría llevar a equivocarse en algunos permisos. Si quieren, juguemos a la talidomida, ¿se acuerdan? Bueno, y si no, juguemos otras cosas. No, bueno, porque creo que vale la pena. Es muy bueno ver en las series los chicos que tienen sus problemas de crecimiento y que no le aparecieron los miembros. Pero en vez de tanta piedad por lo que pasó, tengamos piedad por lo que puede pasar. Hay que aprender de esas cosas, a mí me parece. Bueno. Bueno, la verdad es que yo me quedaría charlando, pero el tiempo se nos va acabando. Es difícil encontrar cirujanos que se enganchen con estos temas. Es muy difícil, porque creo yo que pareciera que la cirugía está alejada de todo esto, que la cirugía es como en la época de la barbería, abrimos
operamos, cerramos, nos vamos, somos los mejores y listo, y el paciente después que venga. Y la verdad que yo creo que no es así. Creo que las cosas pasan por otro lado, que la relación que uno hace con sus pacientes, con sus compañeros, con los otros médicos, con las otras especialidades, pasa por otro lado, no pasa por la tecnología, no pasa por quién es el mejor, no pasa por ahí, pasa por una cuestión que va por otro carril. Me parece que básicamente la ética hay que serlo, parecerlo, y me parece que es la base fundamental de todos los que trabajamos con personas. Por la duda, para que quienes no tuvieron la paciencia de esta hora de estar con nosotros, y que tal vez sea solamente en YouTube, en la grabación que va a aparecer en unos 8 o 10 días, les cuento que las próximas personas que van a venir este año vamos a tener una bioquímica, vamos a tener una filósofa y vamos a tener un médico clínico. Pero el año que viene hay abogados, hay una variedad de personas que nos van a enseñar a ver otras cosas y nos van a explicar algunas cosas que nos parece que las sabemos, porque somos médicos, creemos que sabemos todo, y somos médicos argentinos, peor, sabemos todo y algo más. Somos argentinos. Claro, entonces nos van a explicar algunas cosas que no sabemos y vamos a abrir los ojos grandes. Así que vale la pena recordarles que el jueves que viene, a las 19, nos encontramos de vuelta con su paciencia y nuestra buena voluntad. Para terminar, acá el doctor Jorge Jiménez manda felicitaciones y dice algo que yo lo voy a repetir tal cual, y dice: gracias por seguir siendo médicos y cirujanos. Y en mi muro de Facebook el otro día un médico que hace medicina legal puso algo así como: gracias por el honor de ser médicos, o el paciente de ser médico, el placer de ser médicos. Y creo que eso va muchísimo más allá de la tecnología. Va por lo que cada uno de nosotros, por qué cada uno de nosotros eligió lo que eligió ser. Y creo que lo elegimos todos y cada uno porque queremos hacer algo por otras personas. Y eso va mucho más allá de la tecnología. Amén. Bueno, yo soy así, soy mujer y soy charlatana. El único que dejó que no hablara más fue Eduardo. Y lo reconozco públicamente. Bueno, gracias a todos. Recuerden que al final de la conexión va a aparecer una encuesta. Es para mejorar la calidad en cuanto al audio y a las cuestiones técnicas, y a saber si ustedes quieren alguna otra charla o alguna otra cosa, lo pueden dejar también ahí. Les agradecemos a todos, gracias a ambos, un placer haberlos escuchado. Gracias a Mariano por darnos a todos este espacio, a ustedes por escuchar y por participar. Los esperamos entonces la semana que viene. Gracias. Chau, Nico.